Bienvenidos, apasionados de las ideas que transforman el mundo, a un nuevo episodio de Resúmenes de Libros, el espacio donde desentrañamos las obras que han marcado la historia con la precisión de un cirujano y la chispa de una buena conversación. Hoy nos sumergimos en un texto que no solo agitó las aguas del siglo XX, sino que lanzó un torpedo directo al corazón del sistema político de su tiempo. ¿Qué hacer? Escrito en 1902 por Vladimir Lenin, el estratega incansable de la Revolución Rusa. Prepárense, porque este libro no es un simple manual de instrucciones, es un mapa de batalla, un grito de guerra y una lección de organización que sigue resonando en quienes sueñan con cambiar el mundo, o al menos entender cómo otros lo intentaron. Imagina Rusia a finales del siglo XIX y principios del XX. El zarismo reina con mano de hierro, como un director de orquesta que solo sabe tocar una melodía opresiva. Las fábricas están llenas de obreros agotados, los campesinos arañan la tierra para sobrevivir, y la disidencia es aplastada con la delicadeza de un martillo sobre un clavo. En este escenario, el movimiento socialista ruso es un mosaico de voces. Algunos quieren reformas modestas, como pedir un aumento de sueldo. Otros sueñan con derrocar al zar, pero no saben cómo. Aquí entra Lenin, con la claridad de un faro en la niebla, dispuesto a poner orden en el caos. ¿Qué hacer? No es solo un título, es una pregunta urgente que Lenin responde con una mezcla de teoría marxista, crítica mordaz y un plan tan detallado que parece que ya veía la revolución desde su escritorio. Este libro, publicado en 1902, nace en un momento de crisis para el movimiento socialista. Lenin, exiliado y escribiendo bajo la presión de la clandestinidad, no se anda con rodeos. Su objetivo es claro: construir un partido revolucionario que no solo hable de cambio, sino que lo haga realidad. Pero no esperes un tratado filosófico lleno de divagaciones abstractas. Lenin escribe como si estuviera en una reunión urgente, con el reloj tic-tac en contra y la policía secreta del zar respirándole en la nuca. Su estilo es directo, casi como si te mirara a los ojos y te dijera: si no nos organizamos, estamos perdidos. Y, spoiler alert, para él, organizarse no significa juntarse a tomar café y debatir ideas. Significa disciplina, estrategia y un compromiso total con la causa. ¿Qué hacer? Es, en esencia, un manual para revolucionarios, pero no te dejes engañar por la palabra manual. No es una receta de cocina con pasos sencillos. Es más bien un plano arquitectónico para construir un movimiento que pueda derribar un sistema tan sólido como el zarismo y, de paso, desafiar al capitalismo. Lenin se basa en las ideas de Karl Marx, pero las adapta al contexto ruso, donde las fábricas convivían con aldeas feudales y la represión era tan común como el pan en la mesa. Su gran preocupación es la espontaneidad de las masas, esa energía cruda de los obreros que protestan por mejores condiciones, pero que, sin dirección, se desvanece como humo. Para Lenin, la revolución no puede ser un arrebato, debe ser una sinfonía bien orquestada, y el Partido Socialista es el director de orquesta. ¿Por qué este libro sigue siendo relevante? Porque más allá de su contexto histórico, plantea preguntas universales. ¿Cómo transformar la indignación en acción efectiva? ¿Cómo unir a personas con intereses diversos bajo una misma bandera? ¿Y cómo mantener la disciplina sin perder la pasión? Lenin no ofrece respuestas fáciles, pero sí un marco para pensar en ellas. No importa si estás de acuerdo con sus ideas o no. Lo que no puedes ignorar es su capacidad para tomar un problema complejo y desglosarlo con la precisión de un relojero. Además, su crítica a los que se conforman con pequeños cambios sigue siendo un dardo bien apuntado a quienes creen que ajustar el sistema es suficiente para cambiarlo. En este resumen vamos a recorrer los 5 capítulos de ¿Qué hacer?, desmenuzando las ideas de Lenin con claridad y un toque de viveza, desde su defensa de un partido centralizado
hasta su ataque a los economistas que querían quedarse en la superficie, cada capítulo es una pieza de un rompecabezas que Lenin arma con paciencia y furia. Veremos cómo propone convertir la chispa de las protestas espontáneas en una llama que ilumine el camino hacia la revolución. También exploraremos su visión de un periódico socialista como arma de organización, su insistencia en la disciplina y su rechazo a cualquier desvío ideológico. Todo esto mientras esquivaba la censura y la persecución, como un maestro de ajedrez moviendo sus piezas en un tablero lleno de trampas. Para los que no están familiarizados con el contexto, un dato rápido. Lenin escribió este libro en un momento en que el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia estaba dividido. Por un lado, estaban los que creían en reformas graduales. Por otro, los que, como Lenin, veían la revolución como el único camino. Este libro fue su manera de marcar la cancha, de decir, o hacemos las cosas bien o no las hacemos. Y cuando decimos bien, hablamos de un partido de revolucionarios profesionales, no de aficionados que protestan un día y al siguiente se olvidan. Lenin quería un movimiento que funcionara como un motor bien aceitado, no como una carreta tambaleante. Ahora, un aviso para navegantes. ¿Qué hacer? No es una lectura ligera. Lenin no escribe para entretener, sino para convencer, y a veces su tono es tan intenso que parece que te está dando una charla motivacional en plena barricada. Pero no te preocupes, en resúmenes de libros hemos destilado sus ideas para que sean claras como el agua, sin perder su fuerza. Si alguna vez te has preguntado cómo se organiza una revolución, o simplemente quieres entender cómo un hombre con una pluma y una idea pudo cambiar el curso de la historia, este episodio es para ti. Así que ajusta tus audífonos, toma una libreta si quieres, y acompáñanos a descubrir por qué hacer. Sigue siendo un libro que no solo se lee, sino que se siente como un puñetazo en la mesa. Antes de sumergirnos en los capítulos, un último apunte. Lenin no era un teórico de sillón. Vivió exiliado, perseguido, y escribió este libro en condiciones que harían palidecer a cualquiera. Aún así, su visión es tan clara que parece que estuviera planeando no solo la Revolución Rusa, sino cualquier lucha por un cambio profundo. En los próximos minutos te guiaremos por sus argumentos, desde la necesidad de una conciencia socialista hasta el plano detallado de un partido revolucionario. Prepárate para un viaje al corazón de una de las mentes más brillantes y polémicas del siglo XX. Empecemos. Capítulo 1. La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia. Lenin arranca ¿qué hacer? Con la energía de alguien que entra a una reunión desordenada y pide silencio para poner las cosas en claro. En este primer capítulo, titulado La espontaneidad de las masas y la conciencia de la socialdemocracia, pone el dedo en la llaga del movimiento socialista ruso de principios del siglo XX. Rusia, bajo el yugo del zarismo, es un polvorín. Los obreros protestan en las fábricas, los campesinos gruñen en el campo y los estudiantes conspiran en las sombras. Pero para Lenin, este torbellino de descontento es como una orquesta sin director. Mucha pasión, poco rumbo. Aquí comienza su misión de convencer a los socialistas de que la revolución no se hará sola, como por arte de magia, sino que necesita un plan, una brújula y, sobre todo, una conciencia clara. El gran protagonista de este capítulo es la espontaneidad, un término que Lenin usa para describir las acciones impulsivas de las masas obreras. Imagina una multitud de trabajadores que, hartos de jornadas interminables y salarios de miseria, salen a la calle a gritar su frustración. Estas protestas, como las huelgas de los años 1890 en San Petersburgo, son valientes, pero para Lenin son como disparar al aire en una batalla. Se escucha el ruido, pero no se gana la guerra. Las masas, dice, actúan movidas por el instinto,
por la rabia inmediata contra la explotación. Piden mejores condiciones, menos horas de trabajo, algo de justicia en un mundo que los aplasta. Sin embargo, estas luchas, que Lenin llama económicas, se quedan cortas porque no atacan la raíz del problema, el sistema capitalista y el régimen zarista que lo sostiene. Aquí entra en escena el concepto clave del capítulo, la conciencia socialista. Lenin argumenta que los obreros, por sí solos, no llegan naturalmente a una visión revolucionaria. Su lucha espontánea los lleva a enfrentarse a sus patrones, pero no a cuestionar el sistema entero. Es como si pelearan contra el capataz de la fábrica, sin darse cuenta de que el verdadero problema es el dueño del castillo. Para Lenin, la conciencia socialista, la idea de que el capitalismo debe ser derrocado y reemplazado por un sistema socialista, no brota espontáneamente en la mente de los trabajadores. Esta conciencia debe ser traída desde fuera, por un grupo de revolucionarios que entiendan la teoría marxista y sepan traducirla en acción. ¿Y quiénes son estos revolucionarios? Lenin propone un partido socialdemócrata, el nombre que usaban los socialistas de la época, compuesto por obreros comprometidos e intelectuales que hayan abrazado el marxismo. Este partido no debe limitarse a aplaudir las protestas espontáneas, sino a guiarlas, como un faro que ilumina el camino en una tormenta. Lenin no está diciendo que las masas sean incapaces. Al contrario, ve en ellas un potencial enorme, pero desorganizado. Sin una dirección clara, sus esfuerzos son como un río desbordado que inunda todo sin construir nada. El partido, entonces, debe ser el cerebro que organice esta energía, que la canalice hacia un objetivo mayor, la revolución política que derroque al zarismo y siente las bases para el socialismo. Pero no todo es armonía en el mundo socialista. Lenin dedica buena parte del capítulo a criticar a los economistas, un grupo dentro del movimiento que cree que basta con apoyar las luchas económicas de los obreros, como si un mejor salario o un día libre extra fueran a desmantelar el capitalismo. Para Lenin, esto es como ponerle una curita a una herida mortal. Los economistas, dice, subestiman a los obreros al pensar que solo les interesa lo inmediato, lo tangible. Lenin insiste en que los trabajadores son capaces de entender ideas complejas, de abrazar la teoría revolucionaria, siempre que se les explique con claridad y se les muestre el camino. Critica a estos socialistas por rendirse a la espontaneidad, por seguir la corriente en lugar de liderarla. Es como si en una carrera decidieran trotar detrás del pelotón en lugar de apuntar a la meta. Lenin usa ejemplos concretos para ilustrar su punto. Habla de las huelgas de los años 1890, que, aunque impresionantes por su escala, no lograron más que concesiones menores porque carecían de una estrategia política. Los obreros protestaban contra sus condiciones, pero no conectaban su lucha con la necesidad de derrocar al zarismo. Para Lenin, esto es un error fatal. La lucha económica debe transformarse en lucha política, y eso solo lo puede lograr un partido que eduque, agite y organice. Aquí introduce la idea de la agitación política, que no es solo gritar consignas, sino mostrarle a las masas cómo todas las formas de opresión, en la fábrica, en el campo, en la universidad, están conectadas al sistema capitalista y al régimen autocrático. Otro punto clave del capítulo es la importancia de la teoría. Lenin, fiel discípulo de Marx, sostiene que sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario. Es como intentar construir una casa sin planos. Puedes tener los ladrillos, pero no sabrás dónde ponerlos. La teoría marxista, dice, es la herramienta que permite a los socialistas entender el mundo y transformarlo. Pero esta teoría no debe quedarse en los libros de los intelectuales. Debe llegar a los obreros, a los campesinos, a todos los oprimidos. Lenin imagina un partido que no solo predique, sino que actúe como un puente entre las ideas de Marx y las luchas cotidianas de las masas.
El capítulo también refleja el contexto de Rusia en 1902. El zarismo no solo era un régimen opresivo, sino un sistema que mantenía al país en un atraso feudal mientras el capitalismo crecía en las ciudades. Esta mezcla explosiva hacía que las protestas espontáneas fueran frecuentes, pero también frágiles. Lenin, que escribía desde el exilio y bajo la amenaza constante de la policía secreta, sabía que el tiempo apremiaba. Su tono es urgente, casi como si estuviera gritando. ¡Despierten! ¡Organicémonos! No quiere un movimiento que se conforme con pequeñas victorias. Quiere uno que cambie la historia. En resumen, este primer capítulo es la base sobre la que Lenin construye su argumento en qué hacer. Plantea que la espontaneidad de las masas es un punto de partida, pero no un destino. Sin una conciencia socialista, sin un partido que dirija y eduque, las protestas seguirán siendo chispas que se apagan en la noche. Lenin no menosprecia a los obreros, al contrario, cree en su capacidad para liderar una revolución, siempre que tengan las herramientas adecuadas. Este capítulo es un llamado a dejar de improvisar, a tomar en serio la lucha y a construir un movimiento que no solo resista, sino que triunfe. Es Lenin diciendo, si vamos a pelear, peleemos bien, con cabeza y con corazón. Capítulo 2. La espontaneidad de las masas y la organización de los revolucionarios. En el segundo capítulo de ¿Qué hacer?, Lenin se pone el sombrero de estratega y se lanza a explicar cómo transformar el caos entusiasta del movimiento socialista ruso en una máquina bien engrasada. Si el primer capítulo fue un diagnóstico de los males de la espontaneidad, este es el plano detallado para construir un partido revolucionario que no solo sobreviva al zarismo, sino que lo derrote. Imagina a Lenin como un entrenador que, viendo a su equipo correr sin rumbo por el campo, decide sentarlos y dibujarles un esquema táctico. Este capítulo es su pizarra, llena de líneas precisas y un mensaje claro. Sin organización, no hay revolución. Lenin retoma el tema de la espontaneidad, esa energía cruda de los obreros que protestan contra la explotación en las fábricas. Estas acciones, como las huelgas que sacudieron Rusia en los años 1890, son admirables, pero para Lenin son como un relámpago sin trueno, brillantes, pero efímeras. Los obreros, dice, actúan movidos por la rabia inmediata, pero sin un plan claro. Sus esfuerzos se diluyen. Aquí insiste en que la espontaneidad debe ser moldeada por un partido socialdemócrata que actúe como el cerebro de la operación. Este partido no puede ser un club de amigos que se reúnen a debatir ideas. Debe ser una organización de revolucionarios profesionales, dedicados a tiempo completo, como soldados en una guerra contra el capitalismo y el zarismo. ¿Qué significa ser un revolucionario profesional? Lenin no habla de aficionados que protestan un día y al siguiente vuelven a su rutina. Imagina a estos revolucionarios como agentes secretos, trabajando en la clandestinidad, siempre alerta, porque en la Rusia de 1902, ser socialista era como llevar un cartel de «Búsquenme» para la policía del zar. Estos revolucionarios deben estar entrenados en la teoría marxista, pero también en la práctica. Saber agitar a las masas, distribuir panfletos, organizar reuniones secretas y, sobre todo, mantener la disciplina. Lenin no quiere improvisados, quiere un equipo que funcione como un reloj suizo, incluso bajo la presión de un régimen que no duda en enviar a los disidentes a Siberia. Un punto central de este capítulo es la estructura del partido. Lenin aboga por una organización centralizada, no porque le encante el control, sino porque en un país donde la represión es constante, un movimiento desorganizado es un blanco fácil. Critica a los que defienden un partido amplio y flojo, donde cualquiera pueda entrar sin compromiso. Para él, eso es como invitar a todos a una misión secreta. Tarde o temprano, alguien cometerá un error y los delatará.
En lugar de eso, propone un núcleo pequeño pero sólido de revolucionarios dedicados, conectados con comités locales que operen bajo una dirección central. Es como una red de raíces que sostiene un árbol fuerte, capaz de resistir cualquier tormenta. Lenin también pone énfasis en la prensa socialista, como el periódico Iskra, del que él era editor, que no es solo un medio para informar, sino una herramienta para organizar. Imagina a Iskra como el hilo que une a los revolucionarios dispersos por Rusia, desde las fábricas de Moscú hasta las aldeas más remotas. Este periódico no solo lleva ideas socialistas, sino que coordina acciones, unifica mensajes y mantiene viva la chispa revolucionaria. Lenin lo ve como un andamio. Sin él, el edificio del movimiento se tambalea. A través de la prensa, los socialistas pueden educar a las masas, mostrarles cómo sus luchas locales están conectadas con un objetivo mayor: derrocar al zarismo y al capitalismo. Otro aspecto clave es la relación entre el partido y las masas. Lenin no cree que los obreros deban ser simples seguidores. Al contrario, los ve como protagonistas de la revolución, pero necesitan dirección. Sin un partido que los guíe, sus protestas espontáneas son como fuegos artificiales, espectaculares, pero sin impacto duradero. El partido debe ser un enlace entre la teoría marxista y las luchas cotidianas, transformando las demandas económicas, mejores salarios, menos horas, en una lucha política que apunte al corazón del sistema. Lenin usa ejemplos de huelgas pasadas para mostrar cómo, sin una estrategia clara, los obreros ganan pequeñas victorias, pero no cambian el juego. Lenin también aborda las críticas de los economistas, esos socialistas que creen que basta con apoyar las luchas económicas sin meterse en política. Para él, esto es como quedarse en la orilla mientras la corriente de la historia pasa de largo. Insiste en que el partido debe llevar la lucha más allá, conectando las demandas de los obreros con la necesidad de un cambio estructural. Esto significa no solo pelear por un mejor salario, sino por un mundo donde los trabajadores no sean explotados. Lenin no está pidiendo que los obreros lean a Marx de cabo a rabo, pero sí que el partido les explique, con paciencia y claridad, cómo sus problemas están ligados al sistema capitalista. El contexto de Rusia, en 1902, es crucial para entender este capítulo. El zarismo no solo oprimía a los obreros, sino que mantenía al país en un estado de atraso, con un pie en el feudalismo y otro en el capitalismo. Las protestas espontáneas eran frecuentes, pero carecían de coordinación. Lenin, escribiendo desde el exilio, sabía que el tiempo apremiaba. Su tono es urgente, casi como si estuviera dando órdenes en el fragor de una batalla. No quiere un movimiento que se conforme con pequeños logros. Quiere uno que derribe murallas. Por eso, su visión del partido es tan estricta. No hay lugar para la improvisación en una guerra contra un enemigo tan poderoso como el zarismo. En este capítulo, Lenin también planta las semillas de lo que más tarde dividiría al movimiento socialista ruso. Su idea de un partido centralizado y disciplinado chocaría con aquellos que preferían una organización más abierta y democrática. Pero para Lenin, la democracia sin disciplina era un lujo que Rusia no podía permitirse. En un país donde la policía secreta acechaba en cada esquina, un partido flojo era una receta para el desastre. Este capítulo no solo es un manual de organización, sino una declaración de principios. La revolución no es un hobby, es una misión que exige compromiso total. En resumen, el segundo capítulo de ¿Qué hacer? Es el corazón de la visión organizativa de Lenin. Propone un partido de revolucionarios profesionales, centralizado y disciplinado, que transforme la espontaneidad de las masas en una fuerza imparable. Con la prensa socialista como arma y una estructura sólida como base, Lenin dibuja el camino hacia una revolución que no solo proteste, sino que triunfe. Es un llamado a dejar de lado el amateurismo
y a construir un movimiento que pueda enfrentarse al gigante del zarismo con la precisión de un cirujano y la fuerza de un huracán. Capítulo 3. La lucha económica y la organización de los revolucionarios. En el tercer capítulo de ¿Qué hacer?, Lenin se pone las botas de combate y se adentra en el terreno fangoso de la lucha económica, esa batalla cotidiana de los obreros por mejores salarios y condiciones laborales. Pero no se queda ahí, porque para él, limitarse a pelear por un pedazo más grande de pan es como pulir la cubierta de un barco que se hunde. Este capítulo es una continuación de su cruzada para transformar la energía espontánea de las masas en un movimiento político capaz de derribar el zarismo y el capitalismo. Lenin no solo critica, sino que ofrece un plan concreto para que los revolucionarios no se queden atrapados en las arenas movedizas de las demandas económicas, sino que avancen hacia una revolución total. Lenin comienza reafirmando su crítica a los economistas, esos socialistas que creen que apoyar las luchas económicas de los obreros es suficiente. Para ellos, una huelga por un mejor sueldo o menos horas de trabajo es el fin del camino. Lenin, en cambio, ve estas luchas como el primer paso de una escalera mucho más larga. Imagina a los obreros como corredores que, agotados por el peso de la explotación, empiezan a trotar, pero sin saber hacia dónde. Los economistas, dice Lenin, son como entrenadores que les animan a seguir trotando, sin darles un mapa para llegar a la meta. Para él, la meta no es un mejor salario, sino un nuevo sistema social. La lucha económica debe convertirse en una lucha política, y el Partido Socialdemócrata es el encargado de mostrar el camino. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque, según Lenin, las luchas económicas, aunque valiosas, no desafían el sistema en su conjunto. Un obrero puede ganar una huelga y conseguir un aumento, pero sigue atrapado en un sistema donde los patrones tienen el poder y el zar los respalda con fusiles. Lenin usa el ejemplo de las huelgas de los años 1890 en Rusia, como las de San Petersburgo, que movilizaron a miles de trabajadores, pero se quedaron en demandas locales. Estas protestas eran como chispas que iluminaban la noche, pero sin un viento que las convirtiera en un incendio revolucionario. Para Lenin, el partido debe ser ese viento, canalizando la rabia de los obreros hacia un objetivo mayor: derrocar el zarismo y construir un sistema socialista. Aquí entra en juego el papel de los revolucionarios como agitadores y propagandistas. Lenin no quiere un partido que solo aplauda las huelgas desde la tribuna. Quiere uno que baje al campo de batalla y conecte las luchas locales con una visión global. Esto significa que los revolucionarios deben salir de las sombras y hablar con los obreros, los campesinos, los estudiantes, incluso los soldados, explicándoles cómo sus problemas están ligados al sistema capitalista y al régimen autocrático. Lenin imagina a los revolucionarios como maestros pacientes, pero con un megáfono, llevando el mensaje socialista a cada rincón de Rusia. No basta con repartir panfletos, hay que encender la chispa de la conciencia política, mostrando cómo la explotación en una fábrica de Moscú está conectada con la miseria de un campesino en Ucrania o la censura en una universidad. Lenin también profundiza en la organización del partido. Propone una red de comités locales que trabajen bajo una dirección central, como las ramas de un árbol que se nutren de un tronco común. Estos comités deben ser flexibles, capaces de adaptarse a las condiciones de cada región, pero siempre alineados con la estrategia del partido. En la Rusia de 1902, donde la policía zarista acechaba a los revolucionarios, esta estructura era crucial. Un comité local podía organizar una huelga o distribuir propaganda, pero sin una coordinación central, sus esfuerzos serían como disparos al azar. Lenin insiste en que el partido debe ser un organismo vivo, con raíces en las masas, pero con un cerebro que piense a largo plazo. Un elemento clave de este capítulo es la idea de la agitación política.
Lenin no está hablando de gritar consignas vacías, sino de educar a las masas sobre cómo todas las formas de opresión están interconectadas. Por ejemplo, un obrero que protesta por su salario debe entender que su lucha no termina con un aumento, sino con el fin del sistema que lo explota. Un campesino que sufre bajo el yugo de un terrateniente debe ver que su enemigo no es solo el señor feudal, sino el régimen que lo protege. Lenin quiere que los revolucionarios sean como guías de montaña, mostrando a las masas el camino hacia la cima, la revolución. Esto requiere paciencia, claridad y, sobre todo, una fe absoluta en la capacidad de los oprimidos para entender y abrazar estas ideas. Lenin también aborda la importancia de la teoría marxista en este proceso. Para él, la teoría no es un lujo académico, sino una herramienta práctica. Sin ella, los revolucionarios serían como navegantes sin brújula, perdidos en un mar de protestas descoordinadas. La teoría marxista, dice, permite entender las leyes del capitalismo y el papel del zarismo como su guardián. Pero esta teoría debe traducirse en un lenguaje que las masas puedan entender, no quedarse en los libros de los intelectuales. Lenin critica a los economistas por subestimar a los obreros, asumiendo que solo les interesan las demandas inmediatas. Él cree que los trabajadores son capaces de comprender ideas complejas, siempre que se les expliquen con claridad y se les muestre cómo aplicarlas en la lucha. El contexto de Rusia en 1902 es fundamental para entender este capítulo. El país era un mosaico de contradicciones. Fábricas modernas convivían con aldeas feudales, y el zarismo mantenía su poder con una mezcla de represión y propaganda. Las huelgas y protestas eran cada vez más frecuentes, pero carecían de un hilo conductor. Lenin, escribiendo desde el exilio, sabía que el tiempo para actuar era ahora o nunca. Su tono es una mezcla de urgencia y precisión, como si estuviera dibujando un mapa en medio de un campo de batalla. Critica a los economistas no solo por su falta de visión, sino por su conformismo, por creer que el capitalismo podía arreglarse con pequeños ajustes. Para Lenin, esto es como intentar apagar un incendio con un vaso de agua. En este capítulo, Lenin también siembra las semillas de su visión de un partido revolucionario que no solo apoye las luchas económicas, sino que las eleve a un nivel político. Esto significa conectar a los obreros con otros sectores oprimidos, como los campesinos y los estudiantes, para formar un frente unido contra el zarismo. No quiere un movimiento fragmentado, donde cada grupo pelee por su cuenta. Quiere una fuerza coordinada, como un ejército que marcha al unísono. Este capítulo es un puente entre la teoría del primer capítulo y la práctica del resto del libro, mostrando cómo las ideas marxistas pueden convertirse en acción concreta. En resumen, el tercer capítulo de ¿Qué hacer? Es un llamado a transformar la lucha económica en una lucha política, con el Partido Socialdemócrata como guía. Lenin no desprecia las protestas espontáneas de los obreros, pero insiste en que sin dirección son como ríos que se desbordan sin llegar al mar. Propone un partido que agite, eduque y organice, conectando las luchas locales con un objetivo revolucionario. Es Lenin diciendo, no basta con pelear, hay que pelear con estrategia, con visión y con un plan que nos lleve a la victoria. Capítulo 4. La lucha contra el oportunismo. En el cuarto capítulo de ¿Qué hacer?, Lenin saca su espada dialéctica y apunta directo al corazón del oportunismo, esa corriente dentro del socialismo que, según él, es como diluir un buen café con agua tibia, una traición disfrazada de pragmatismo. Este capítulo es una defensa apasionada de la pureza ideológica del marxismo y un ataque frontal a quienes, en su afán por resultados rápidos, sacrifican los principios revolucionarios. Lenin escribe con la urgencia de un capitán que ve a su tripulación desviarse del rumbo en plena tormenta. Y su misión aquí es clara: mantener el movimiento socialista ruso en la senda de la revolución, sin atajos ni distracciones.
El oportunismo, para Lenin, es el enemigo interno del movimiento socialista. Se refiere a las corrientes que, como la de Edward Bernstein en Alemania, proponen reformar el capitalismo en lugar de destruirlo. Bernstein y sus seguidores creían que el socialismo podía lograrse poco a poco, negociando con la burguesía y mejorando el sistema desde dentro. Para Lenin, esto es como intentar domesticar a un lobo ofreciéndole golosinas. No solo es inútil, sino que debilita la lucha. En el contexto ruso, el oportunismo toma la forma de los economistas, esos socialistas que se conforman con apoyar las luchas económicas de los obreros, como pedir mejores salarios, sin cuestionar el sistema capitalista ni el zarismo que lo sostiene. Lenin los acusa de rendirse a la espontaneidad de las masas, de seguir la corriente en lugar de liderarla. ¿Por qué es tan peligroso el oportunismo? Porque, según Lenin, diluye el objetivo final, la revolución. Los oportunistas, dice, son como marineros que, al ver una tormenta, deciden quedarse cerca de la costa en lugar de navegar hacia el horizonte. En Rusia, donde el zarismo reprime cualquier disidencia con mano de hierro, conformarse con reformas menores es, para Lenin, una traición a los obreros y campesinos que sufren bajo el yugo del sistema. Él insiste en que el socialismo no se logra con parches, sino con un cambio radical que derribe el capitalismo y su guardián, el régimen autocrático. Este capítulo es un grito de batalla para mantener la brújula ideológica apuntando al norte revolucionario, sin desviarse por cantos de sirena reformistas. Un pilar clave de este capítulo es la defensa del periódico socialista Iskra, del que Lenin era editor. Para él, Iskra no es solo un medio de comunicación, sino un arma estratégica, como un faro que guía a los revolucionarios en la oscuridad de la Rusia zarista. El periódico no solo difunde ideas marxistas, sino que unifica al movimiento socialista, que en 1902 estaba fragmentado en pequeños grupos locales sin coordinación. Lenin imagina a Iskra como un hilo conductor, conectando a los obreros de las fábricas, los campesinos de las aldeas y los estudiantes de las universidades. A través de sus páginas, el partido puede combatir el oportunismo, exponer sus errores y mantener a los revolucionarios enfocados en la lucha política. Es como si Lenin dijera, si no tenemos un megáfono que hable claro, las ideas oportunistas nos ahogarán en un mar de medias tintas. Lenin también aborda las divisiones dentro del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. En 1902, el movimiento estaba lleno de voces discordantes. Algunos querían un partido amplio y democrático, otros se inclinaban por el reformismo, y Lenin, con su visión de un partido centralizado de revolucionarios profesionales, era visto como un radical intransigente. En este capítulo, critica el amateurismo de los socialistas que creen que un partido desorganizado puede enfrentarse al zarismo. Para él, esto es como enviar a un grupo de aficionados a pelear contra un ejército profesional. Insiste en la necesidad de disciplina y claridad ideológica, porque en un país donde la policía secreta está siempre al acecho, cualquier error puede ser fatal. Otro tema central es la importancia de la teoría marxista como antídoto contra el oportunismo. Lenin argumenta que sin una base teórica sólida, el movimiento socialista es vulnerable a ideas que lo desvían del camino. Los oportunistas, dice, se apoyan en la espontaneidad de las masas para justificar su falta de visión, pero para Lenin, la espontaneidad sin teoría es como un barco sin timón. La teoría marxista permite entender las leyes del capitalismo y el papel del zarismo como su protector, y es la herramienta que los revolucionarios deben usar para educar a las masas. Pero esta educación no debe ser un sermón académico. Debe ser clara, directa, conectada con las luchas diarias de los obreros, campesinos y estudiantes. Lenin también conecta el oportunismo con el contexto internacional. Cita el caso de Bernstein y el revisionismo en Europa, que buscaba suavizar el marxismo para hacerlo más aceptable
a la burguesía. En Rusia, los economistas son la versión local de esta corriente, y Lenin los acusa de traicionar a los obreros al limitar sus luchas a demandas económicas. Él insiste en que el Partido Socialdemócrata debe ser un faro de principios, no un grupo que se doblega ante las presiones del momento. Esto significa rechazar cualquier compromiso con la burguesía o el régimen zarista, porque cualquier concesión es un paso atrás en la lucha por el socialismo. El contexto de Rusia en 1902 es crucial para entender la urgencia de este capítulo. El zarismo no solo oprimía a los trabajadores, sino que mantenía al país en un estado de atraso, con una economía que mezclaba el feudalismo con un capitalismo incipiente. Las protestas espontáneas eran frecuentes, pero carecían de dirección. Lenin, escribiendo desde el exilio, sabía que el tiempo para actuar era limitado. Su tono es de urgencia, como si estuviera advirtiendo a sus camaradas: si nos desviamos ahora, perderemos todo. Critica a los economistas no solo por su falta de ambición, sino por su incapacidad para ver el panorama completo. La revolución no es solo una lucha obrera, sino una lucha de todos los oprimidos contra un sistema que los aplasta. En este capítulo, Lenin también empieza a delinear lo que más tarde sería una división clave en el socialismo ruso: la ruptura entre los bolcheviques, su facción, y los mencheviques, que preferían un partido más amplio y menos disciplinado. Aunque esta división no se formaliza hasta 1903, las semillas están aquí, en su rechazo al oportunismo y su defensa de un partido fuerte y centralizado. Lenin no está pidiendo un debate interminable. Quiere acción, pero acción guiada por principios claros y una organización sólida. En resumen, el cuarto capítulo de ¿Qué hacer? Es una defensa apasionada de la pureza ideológica y la disciplina revolucionaria. Lenin ataca el oportunismo como un veneno que amenaza con debilitar el movimiento socialista y propone la teoría marxista y la prensa socialista como antídotos. Es un llamado a mantenerse firmes, a no ceder ante la tentación de soluciones fáciles y a construir un partido que no solo resista la represión del zarismo, sino que lidere a las masas hacia la revolución. Lenin no quiere reformar el sistema, quiere derribarlo, y este capítulo es su manifiesto para que nadie olvide el objetivo final. Capítulo 5. El plan para una organización de revolucionarios. En el quinto y último capítulo de ¿Qué hacer?, Lenin se convierte en un arquitecto de la revolución, trazando con precisión los planos de una organización que pueda enfrentarse al coloso del zarismo y salir victorioso. Si los capítulos anteriores fueron un diagnóstico de los problemas y una crítica a las soluciones a medias, este es el manual práctico, el esquema detallado de cómo construir un partido revolucionario que no solo hable de cambiar el mundo, sino que lo haga. Lenin escribe con la claridad de quien sabe que el tiempo apremia, como si estuviera armando una fortaleza en medio de un asedio. Este capítulo es su visión de un partido socialista que funcione como una máquina bien calibrada, capaz de transformar la energía de las masas en una fuerza imparable. Lenin comienza reafirmando la necesidad de un partido de revolucionarios profesionales, no de aficionados que protestan los fines de semana y luego vuelven a sus rutinas. En la Rusia de 1902, donde la policía secreta del zar acecha en cada esquina, ser revolucionario no es un pasatiempo, es una vocación que exige compromiso total. Estos revolucionarios deben ser como soldados en una guerra, entrenados en la teoría marxista, pero también en la práctica, capaces de organizar huelgas, distribuir propaganda, esquivar la represión y mantener la disciplina bajo presión. Lenin no quiere improvisados, quiere un equipo que opere con la precisión de un cirujano y la audacia de un general. El núcleo de este capítulo es la estructura del partido. Lenin propone una organización centralizada, con un liderazgo fuerte que coordine a los comités locales dispersos por toda Rusia.
Imagina un árbol con un tronco sólido y ramas que se extienden por el país, desde las fábricas de San Petersburgo hasta las aldeas más remotas. Esta centralización no es un capricho autoritario, sino una necesidad práctica. En un país donde el zarismo reprime cualquier disidencia, un partido desorganizado es como un castillo de naipes frente a un vendaval. Lenin critica a quienes abogan por un partido amplio y democrático sin disciplina, porque, para él, eso es una invitación al caos. Un partido revolucionario debe ser compacto, ágil y capaz de operar en la clandestinidad, como una red de agentes secretos que se mueven en las sombras. Un elemento clave de su plan es el periódico socialista Iskra, que Lenin ve como mucho más que un medio de comunicación. Iskra es el pegamento que une al movimiento, el hilo que conecta a los revolucionarios dispersos y les da un propósito común. A través de sus páginas, el partido puede educar a las masas, combatir las ideas oportunistas y coordinar acciones en todo el país. Lenin lo compara con un andamio. Sin él, la construcción de la revolución se derrumba. El periódico no solo lleva las ideas marxistas a los obreros, campesinos y estudiantes, sino que también sirve como un centro de mando, organizando a los comités locales y manteniendo al partido unido frente a la represión zarista. Es como si Lenin dijera: si no tenemos una voz clara que resuene en toda Rusia, nuestras ideas se perderán en el viento. Lenin también enfatiza la versatilidad de los revolucionarios. No basta con ser buenos oradores o escribir panfletos. Los miembros del partido deben ser todoterreno, capaces de agitar en las calles, educar en las fábricas y planear en la clandestinidad. En un contexto donde una reunión socialista podía terminar con todos en la cárcel, esta flexibilidad es crucial. Lenin imagina a los revolucionarios como piezas de un ajedrez, cada una con un rol específico, pero todas moviéndose bajo una estrategia común. Esta estrategia no se limita a los obreros. Lenin propone involucrar a todos los sectores oprimidos, desde los campesinos que sufren bajo el yugo feudal hasta los estudiantes que enfrentan la censura. El partido debe ser un frente amplio, pero disciplinado, que una las luchas de todos contra el enemigo común, el zarismo y el capitalismo. Otro punto central es la lucha contra el oportunismo, un tema recurrente en el libro. Lenin advierte que las ideas reformistas, como las de los economistas que se conforman con mejoras económicas, son un veneno que debilita al movimiento. El partido debe mantenerse fiel a los principios marxistas, sin ceder ante la tentación de soluciones fáciles. Esto significa rechazar cualquier alianza con la burguesía liberal que en Rusia prometía reformas democráticas, pero, según Lenin, solo buscaba fortalecer el capitalismo. Para él, el partido debe ser un faro de claridad ideológica, guiando a las masas hacia la revolución socialista, no hacia un capitalismo con rostro humano. Lenin también aborda la necesidad de adaptar la organización a las condiciones de Rusia. En un país donde el zarismo combina la represión brutal con un atraso económico, el partido debe ser flexible, pero firme. Propone una red de comités locales que operen en secreto, pero que estén conectados por una dirección central. Estos comités deben ser capaces de responder a las necesidades de cada región, ya sea organizando una huelga en una fábrica o llevando propaganda a un pueblo remoto. Pero sin una coordinación nacional, estos esfuerzos serían como disparos al azar. Lenin insiste en que el partido debe funcionar como un organismo vivo, con un cerebro que piensa y un cuerpo que actúa. El contexto de 1902 es fundamental para entender este capítulo. Rusia era un polvorín. Las protestas obreras crecían, pero carecían de dirección. Los campesinos se rebelaban contra los terratenientes, pero sin un plan claro, y los socialistas estaban divididos entre los que querían reformas y los que, como Lenin, apostaban por la revolución. Escribiendo desde el exilio, Lenin sabía que el tiempo era corto y la represión implacable. Su tono es de urgencia,
como si estuviera dando las últimas instrucciones antes de una batalla decisiva. Critica el amateurismo de los socialistas que creen que un partido flojo puede enfrentar al zarismo, y propone una organización que sea tan resistente como el acero. Este capítulo también prefigura la división que vendría en el Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia. La visión de Lenin de un partido centralizado y disciplinado chocaría con los que preferían una estructura más abierta, sentando las bases para la ruptura entre bolcheviques y mencheviques en 1903. Aunque Lenin no menciona esta división explícitamente, su insistencia en la disciplina y la profesionalización es un claro indicio de su postura. Para él, la revolución no es un juego de improvisación, es una misión que requiere preparación, estrategia y un compromiso inquebrantable. En resumen, el quinto capítulo de ¿Qué hacer? Es el clímax del libro, donde Lenin presenta su plan maestro para un partido revolucionario. Propone una organización centralizada de revolucionarios profesionales, apoyada por un periódico como Iskra que unifique y dirija el movimiento. Su visión es clara: transformar la espontaneidad de las masas en una fuerza política capaz de derrocar al zarismo y al capitalismo. Es Lenin diciendo: no basta con soñar la revolución, hay que construirla paso a paso, con disciplina y determinación. Conclusión. ¿Qué hacer? De Vladimir Lenin. No es solo un libro, es un mapa de batalla, un manifiesto que arde con la urgencia de un hombre que veía a Rusia al borde del precipicio en 1902. A lo largo de sus 5 capítulos, Lenin desmenuza los problemas del movimiento socialista ruso y ofrece una solución tan clara como audaz: un partido revolucionario disciplinado, centralizado y guiado por la teoría marxista. Desde su crítica a la espontaneidad de las masas hasta su rechazo al oportunismo, Lenin no se conforma con describir el mundo, quiere transformarlo. Su mensaje central es que la revolución no surge por arte de magia, como una flor que brota sola en el desierto. Requiere organización, estrategia y un compromiso inquebrantable con la causa socialista. En el primer capítulo, Lenin nos mostró cómo las luchas espontáneas de los obreros, aunque valientes, son insuficientes sin una conciencia política que las dirija. En el segundo, delineó la necesidad de un partido de revolucionarios profesionales, no de aficionados que improvisan. El tercer capítulo conectó las luchas económicas con la lucha política, insistiendo en que el partido debe ser un guía que transforme las protestas locales en un movimiento nacional. En el cuarto, atacó con furia el oportunismo, defendiendo la pureza ideológica y el papel de Iskra como un faro para el movimiento. Finalmente, en el quinto capítulo, presentó su plan maestro: una organización centralizada, flexible y capaz de unir a obreros, campesinos y estudiantes en una fuerza imparable contra el zarismo y el capitalismo. Lo que hace que ¿qué hacer? Siga resonando más de un siglo después es su capacidad para plantear preguntas universales. ¿Cómo transformar la indignación en acción efectiva? ¿Cómo mantener un movimiento unido frente a la represión? ¿Y cómo equilibrar la pasión con la disciplina? Lenin no ofrece respuestas fáciles, pero sí un marco para pensarlas. Su visión de un partido revolucionario, aunque polémica, marcó un antes y un después en la historia, no solo de Rusia, sino del mundo. Escrito desde el exilio, bajo la sombra de la persecución, este libro es un testimonio de la tenacidad de un hombre que creía que el cambio era posible, pero solo si se luchaba con inteligencia y determinación. Para la audiencia de resúmenes de libros, ¿qué hacer? Es más que un documento histórico. Es una invitación a reflexionar sobre el poder de las ideas y la organización. Lenin nos recuerda que los grandes cambios no llegan por casualidad, sino por el trabajo incansable de quienes se atreven a soñar y planear. Ya sea que estés de acuerdo con sus ideas o no, es imposible ignorar la fuerza de su argumento. Sin un plan claro, sin un compromiso total,
Los sueños de justicia se quedan en eso, sueños. Y así, queridos amigos de Resúmenes de Libros, llegamos al final de nuestro viaje por ¿Qué hacer?, de Vladimir Lenin, un libro que no solo agitó a Rusia, sino que marcó un hito en la historia de las ideas revolucionarias. Esperamos que este resumen les haya dado una ventana a la mente de un hombre que, con una pluma y una visión, desafió a un imperio. Si este episodio te hizo pensar, te inspiró o simplemente te dejó con ganas de saber más, no olvides dejar tus comentarios y compartir este video con esos amigos que siempre están discutiendo cómo cambiar el mundo. ¿Qué te pareció la idea de Lenin de un partido revolucionario? ¿Crees que sus estrategias podrían aplicarse hoy? Cuéntanos. No te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos desentrañando libros que no solo cuentan historias, sino que transforman la forma en que vemos el mundo. Suscríbete, activa la campanita y únete a nuestra comunidad de lectores curiosos en Resúmenes de Libros. Nos vemos en el próximo resumen, donde seguiremos explorando las ideas que mueven montañas. Hasta entonces, sigue leyendo, sigue pensando y sobre todo, sigue soñando en grande.